Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Seguimos en este tiempo del Adviento y nuestra esperanza la ponemos en la venida de nuestro Salvador. Vamos a tomar otro texto del libro de Isaías. Ahora es el capítulo 7, los versos 10 al 17. Y titulamos esta Lección Divina La señal del Emmanuel. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro intelecto, para que podamos comprender el mensaje de la palabra de Dios. Y una vez comprendido, nos dejemos transformar por esta palabra. Por eso te pedimos que toques también nuestro corazón, para que sea dócil y, encontrando la voluntad de nuestro Padre Dios, con tu fuerza y gracia podamos cumplirla con alegría y sin demora. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar la primera parte de la Lección Divina, que es la lección, esta lectura atenta que hacemos del texto, tratando de penetrar en el sentido del texto mismo. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo: Pide una señal de Yahvé tu Dios desde lo profundo del Sheol o desde lo más alto. Dijo Ahaz: No la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías: Oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que sepa el niño rechazar lo malo y elegir lo bueno, será devastada la tierra de estos dos reyes que te dan miedo. Yahvé atraerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no los ha habido desde que Efraín se separó de Judá. Palabra de Dios. Este texto, para poderlo entender, hay que leerlo en el conjunto de los versículos anteriores del mismo capítulo 7, del 1 al 9. En esos versículos hay una intervención de Isaías al rey Ahaz. Por eso, aquí en el verso 10, dice que volvió a hablar Yahvé a hablar a Ahaz. Este volver a hablar hace referencia a la vez anterior que le habla por medio del profeta. Y en el verso 4, Dios le dice a Ahaz que esté alerta, pero tenga calma, porque se han unido contra el rey Ahaz, que reina en Judá, los reyes de Damasco y de Efraín. Y entonces esta alianza pues busca atacar al rey Ahaz, y por eso Dios le dice que no tenga miedo, o sea, que esté alerta, pero no tenga miedo, que ponga su confianza en el Señor. Y si pone su confianza en Dios, entonces esos dos reyes, a quienes Dios les da el nombre de par de cabos de tizones humeantes. Fíjense esta expresión que pues todavía está humeando el tizón, pero pues ya está por acabarse. Y aunque el rey los puede ver muy poderosos,
Dios sabe que ya su ruina pues está muy próxima. Por eso Dios le pide al rey que no haga alianza con ellos o con Siria para enfrentar a los reyes de Damasco y de Samaria, sino que se apoye en Dios. La salvación no va a estar en el rey de Siria, sino en Dios mismo. Y por eso viene esta segunda intervención. Al inicio se expresa que es Yahvé mismo quien habla a Ahaz. Y le dice, pide una señal de Yahvé tu Dios desde lo profundo del Sheol o desde lo más alto. Dios le está ofreciendo una señal. Y Ahaz le dice, no la pediré. Ahaz, que ha desentendido el consejo de Isaías, que comentaba hace un momento, se quiere aliar con Asiria. Las consecuencias de la decisión del rey sometieron a Judá al vasallaje asirio, es decir, siguieron con cierta independencia, pero tenían que pagar tributo al rey asirio, tenían que observar pues ciertas normatividades para estar en paz con ese rey. Sin embargo, Yahvé no abandonó al monarca y por eso le ofrece una nueva señal. La locución desde lo profundo del Sheol o desde lo más alto, que aparece en el verso 11, indica que Yahvé no pone trabas a la súplica del rey. El Sheol corresponde al habitáculo situado en lo más profundo de la tierra. Se consideraba que era el lugar donde llegaban los muertos. Mientras que lo más alto se refiere a los cielos. Es decir, el rey puede pedir cualquier cosa a Dios. Pero el monarca rechaza la ayuda divina y argumenta su soberbia decisión con una excusa teñida de falsa piedad, tomada de un discurso de Moisés. Y dice el rey, no tentaré a Yahvé. Este discurso de Moisés lo tenemos en Deuteronomio 6:16. Cuando los hebreos, liberados de la esclavitud de Egipto, llegaron a los llanos de Moab, Moisés les dirigió un discurso conminándolos a guardar la fidelidad al Señor. Les dijo, no tentarás a Yahvé tu Dios como lo habéis tentado en Masá. Este es el versículo 16 del capítulo 6 del Deuteronomio. ¿Qué pasó en Masá? Allí en el desierto sienten sed, están sin agua y ponen a prueba a Dios. Si Dios está con nosotros, entonces que nos dé algo para beber. Y Dios accede en ese momento a darles de beber, pero es el momento en que el pueblo pone a prueba a Dios. Entonces Moisés, cuando ya están en los llanos de Moab, a punto de pasar a la tierra prometida, les dice, no tentarás a Yahvé vuestro Dios como lo habéis tentado en Masá. Y entonces, la expresión de Moisés se refiere a que no debe despreciar la ayuda que Dios está dando a su pueblo para poder pasar a la tierra prometida. No es el pueblo el que debe pedir la prueba a Dios de si está o no está con nosotros, sino que es Dios que ofrece su ayuda y entonces el pueblo acoge esa ayuda con disponibilidad. Ahaz no solo desconfía de Dios, sino que pervierte el sentido de la Escritura para sostener su propia arrogancia. Isaías
arremete contra el rey y su corte, utilizando la expresión casa de David, con lo cual expresa la pervivencia del pacto establecido entre Yahvé y David. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, hay unas palabras muy hermosas que Dios dirige a David por medio del profeta Natán, donde le asegura que su trono permanecerá para siempre y su descendencia reinará por todos los siglos. Entonces, esta promesa aquí la recuerda Isaías a Ahaz, que es precisamente de la casa de David. Pero a pesar de todo esto, el rey pues rechaza a Dios, ¿no? y rechaza al profeta. Entonces viene la prueba que Dios va a dar, la señal que Dios dará al rey, pero también a todo el pueblo. La doncella encinta dará a luz un hijo. Aquí el término doncella corresponde al hebreo alma, término que no significa propiamente virgen, sino muchacha. La lectura a la que estamos más acostumbrados es a la lectura que aparece en el Evangelio de Mateo, cuando dice: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel», que quiere decir Dios con nosotros. Esa forma de presentar el texto de Isaías por el evangelista Mateo está tomada de la versión griega de los 70s, que traduce este término alma por parthenos. El término parthenos significa en griego virgen. Entonces es allí donde se da el cambio del término. Aquí estamos leyendo el término doncella, muchacha, es decir, quien todavía es virgen, pero está en condiciones de casarse y poder dar a luz a los hijos. En su plan de vida, pues está el llegar a casarse, ¿no? En ese contexto, pues debemos entender alma. La doncella concebirá y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. El término Emmanuel significa Dios con nosotros. El nombre es simbólico y presenta un evidente contenido profético. Ya en el capítulo 8, los versos 8 al 10 del libro del profeta Isaías, muestra cómo el nombre alude a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dicha presencia otorgará seguridad a la nación ante la embestida asiria y ante cualquier conjura futura. Las alusiones sálmicas prueban que la locución indicaba la piedad del pueblo cuando experimentaba la presencia de Dios en su seno. Por ejemplo, el Salmo 46, 8 y 12. Entonces, Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios que está con nosotros, que cuida con nosotros, Dios que camina con nosotros, Dios que nos cuida. La muchacha aludida no se expresa directamente el nombre. Sin embargo, se puede considerar, los exégetas llegan a considerar algunas posibilidades. Se piensa, por ejemplo, en la esposa de Isaías, que pudiera ser esa doncella que va a dar a luz. Pero también otra posibilidad es que se trate de que es la esposa del rey Ahaz. Ahaz pues es joven y
cuando se case, entonces su mujer concebirá y dará a luz un hijo. En este caso, se trataría del futuro rey Ezequías. Ezequías fue un buen rey, un hombre que dio una buena estabilidad al pueblo, que supo gobernar en el nombre de Dios. Entonces, para los contemporáneos de Isaías, el escuchar que este rey Ezequías es el Emanuel, pues llegó a ser bastante significativo, porque pues vieron precisamente la presencia de Dios a través de ese buen rey. De todos modos, la interpretación queda abierta porque, aunque Ezequías llegó a ser un buen rey, sin embargo, pues también, como venía sucediendo anteriormente la descendencia de los reyes, pues fueron degenerando. Y entonces, el rey, que era ungido con aceite en la cabeza, pues no llena las expectativas del pueblo, ni siquiera las de Dios. Y entonces se pasa de esta manera después del destierro, cuando la monarquía pues ya no puede seguir reinando con autonomía en Judá, sino que el rey también pues es llevado al destierro, y cuando regresan del destierro ya no sigue reinando el rey de Judá, sino que quienes van a gobernar van a ser los sacerdotes. Y entonces la unción la reciben también los sacerdotes. Entonces se pasa de esta mirada de un Mesías rey a la de un Mesías sacerdote. Es decir, uno que es ungido por Dios como rey, pero como fallaron los reyes, entonces la expectativa se abre al ungido del Señor, pero siendo un sacerdote. Al final también los sacerdotes pues no cumplen con toda esta expectativa, y entonces pues fallan a hacer presente la realeza de Dios, ¿no? A conducir al pueblo según el proyecto de Dios. Y entonces, pues, esta profecía, podríamos decir, con el paso del tiempo, parece que se queda como irrealizada. A lo mejor sí, el Emanuel pudo ser Ezequías en su momento, pero después ya no hubo un nuevo ungido que llenara todas las expectativas del pueblo. Por eso, la traducción griega de los 70s, que trae toda una visión mesiánica de la historia de Israel, transforma o usa el término Parthenos en lugar del término Alma, y entonces queda ahora abierta el texto isaiano a una nueva realización. Entonces se pasa del Mesías que se esperaba como una concretización histórica en el tiempo de Isaías y de Ahaz, a un Mesías que está por venir. Y es así como el Nuevo Testamento acoge precisamente esta tradición del Mesías que está por venir, ¿no? Que es Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a pasar a la segunda parte de la lección divina, que es la meditación. ¿Qué nos dice a nosotros el texto que estamos leyendo? Volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo: pide una señal de Yahvé tu Dios desde lo profundo del Sheol o desde lo más alto. Dijo Ahaz: no la pediré, no tentaré a Yahvé.
Dijo Isaías: Oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que sepa el niño rechazar lo malo y elegir lo bueno, será devastada la tierra de estos dos reyes que te dan miedo. Yahvé atraerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no los ha habido desde que Efraín se separó de Judá. ¿Qué nos dice a nosotros este texto? Desde luego que la lectura que hacemos pues nos lanza inmediatamente a la lectura del Nuevo Testamento que hace de este texto. Y tenemos pues en el Evangelio de San Mateo citado este versículo de Isaías 7:14, en donde nos hace referencia a que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Este pasaje lo ubica Mateo, el evangelista, en las palabras que el ángel le dice a José en sueños, que no dude de tomar por esposa a María, porque el hijo que espera, pues, es el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces cita este texto isaiano, pero en la versión de los 70s, o sea, usando el término virgen y no el de doncella. José, pues, acoge a María y desde luego acoge a Jesús, el Hijo de María, que es Dios con nosotros, que es el Mesías, el ungido de Dios. Y pues estamos también nosotros llamados a acoger tanto a María, la madre del Hijo de Dios, como al Mesías, al Emmanuel, Dios con nosotros. La situación que vivía el rey y el pueblo de Judá era una situación de angustia frente a la amenaza de ser invadidos por dos naciones que habían hecho una alianza para ir en contra de Judá. ¿Cuáles son las situaciones que nosotros vivimos? Esta pandemia pues ha traído consigo muchas situaciones, ¿no? Desde luego, y la más importante, la más dolorosa, pues es la misma enfermedad. La amenaza de la enfermedad. Tal vez estos momentos, estos días que estamos viviendo, que están siendo de mayor contagio que incluso cuando se inició la pandemia aquí en México, y que nos ponen frente a nuestra vulnerabilidad y queriendo encontrar dónde apoyarnos. Y también hoy el Señor nos dice, como a Ahaz, no temas, pero está atento. Ese no temas, pero está atento, debe llevarnos a nosotros a poner nuestra confianza en Dios, pero también estar atento a lo que debemos hacer nosotros, a lo que nos corresponde. No dejarlo todo en las manos de Dios, no. Eso es una falsa piedad, ¿no? Sino que confiando en el Señor, poniéndonos en sus manos, pero con atención, con previsión, con cuidado, pues enfrentar la situación que estamos viviendo. Y así como hablamos del contagio en esta pandemia, podríamos mencionar todas las demás situaciones que nos angustian. No temas,
pero está atento. Y todavía más, el Señor quiere darnos una señal. No caigamos en la falsa reverencia que quiere mostrar Ahaz, diciendo no tentaré al Señor, sino que si el Señor nos está ofreciendo, nos está tendiendo su mano, entonces tomemos su mano. No dejemos pasar la oferta que el Señor nos hace para ayudarnos en nuestra situación. ¿Y cuál es la mano que nos tiende Dios? ¿Qué ofrece Dios? Precisamente, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este hijo de la Virgen María, este ungido de Dios, es Jesucristo. Cristo Jesús, hombre como nosotros, pero también Dios como el Padre. Y entonces, acojámonos a la mano de Dios, a Cristo Jesús, que viene para nuestra salvación. Este tiempo del Adviento precisamente nos está preparando para recibir a Jesús como nuestro Salvador, como el Dios con nosotros. Y que entonces todas las situaciones que se nos puedan presentar, que nos llenan de angustia, que nos pueden hacer sentir temor, desconfianza, que las podamos enfrentar, pero sabiéndonos tomar de la mano de Dios, que es Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios con nosotros. Y entonces, seguir adelante, confiando en Dios, cuidándonos, poniendo todo lo que está de nuestra parte, esforzándonos para poder salir de las situaciones que nos pueden causar angustia, pero sobre todo con la confianza puesta en Dios. Este texto, pues es un texto que nos llena de gran esperanza, no solo para preparar la venida del Salvador, sino para vivir ya ahora esta presencia de Cristo con nosotros. En la Navidad vamos a celebrar pues el recuerdo, la memoria de la venida de Jesús en nuestra carne. Pero ya ahora vivimos esta presencia de Jesús con nosotros. Que todos los días sea una oportunidad para acoger esta señal que Dios nos da de que el Emmanuel está en medio de nosotros, de que Dios está en medio de nosotros. No tentemos a Dios, no le pidamos pruebas que no son las que realmente nos van a ayudar en nuestro camino de salvación. Acojamos más bien la señal que Dios mismo nos ha dado. Recordemos aquí la palabra de Dios en la carta a los Hebreos: de muchos modos y en diferentes momentos habló Dios a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, no pidamos otra prueba. Ya Dios nos ha dado la prueba más grande que puede darnos. Y entonces, sepamos acoger a Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro hermano, el Dios que camina con nosotros. Vamos a pasar a la oratio. Una vez más, el texto lo leemos, pero para permitir
que el texto nos haga hablarle a Dios. Con su propia palabra, hoy le hablamos a Dios. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo: Pide una señal de Yahvé tu Dios desde lo profundo del Sheol o desde lo más alto. Dijo Ahaz: No la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías: Oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, porque antes de que sepa el niño rechazar lo malo y elegir lo bueno, será devastada la tierra de estos dos reyes que te dan miedo. Yahvé traerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no los ha habido desde que Efraín se separó de Judá. Padre bueno, gracias porque a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de que hay momentos en los que queremos hacer las cosas como a nosotros nos parecen mejor y nos vamos desviando de tu proyecto, tú no dejas de estar con nosotros y no dejas de darnos una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque nos has tendido la mano. Nos has dado este signo que es tu Hijo mismo. Jesucristo lo has ungido para que sea hermano nuestro, Dios con nosotros. Gracias, Padre bueno, porque no te cansas de nosotros. Aunque Isaías le reprocha a Ahaz: ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Sin embargo, tú no te cansas de nosotros. Gracias, Padre, porque no te cansas. Gracias porque siempre estás buscando de una y de otra manera cómo salir a nuestro encuentro, para que te encontremos, para que experimentemos tu presencia. Gracias, Padre bueno, porque en este tiempo de Adviento nos ayudas a prepararnos a acoger a tu Hijo Jesucristo. Gracias por este gran regalo que nos has dado, el más grande de todos. Nunca hubiéramos podido imaginar que tú nos darías una señal como esta. ¿Qué más podemos esperar? Es tu propio Hijo. Por eso, ayúdanos a acoger a tu Hijo Jesucristo, a dejarnos envolver por su amor. Ayúdanos a tener la experiencia de que es Emmanuel, Dios con nosotros, y que entonces en todo momento podamos permanecer unidos a Él y por medio de Él estar unidos a ti, Padre bueno. Tú has querido darnos la salvación frente a nuestros problemas. A veces son pequeños, pero a veces son muy grandes. Tú los conoces bien. Y en todo momento, tú nos dices: no temas, pero está atento. Ayúdanos a no temer, a saber confiar en ti, a tomarnos de la mano de Jesucristo. Pero también ayúdanos a estar atentos. La parte que a nosotros nos toca realizar
que la hagamos con empeño, confiados en ti, pidiendo tu gracia, pero que pongamos todo nuestro empeño, que no nos crucemos de brazos. Ahora que nos estamos preparando para celebrar el nacimiento de tu Hijo en nuestra carne mortal, nos alegra el saber que tú estás con nosotros. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos has dado la gran señal. La Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Vamos ahora a pasar a la contemplación. ¿Qué conversión de la mente y del corazón nos pide esta palabra de Dios? Volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo: pide una señal de Yahvé tu Dios desde lo profundo del Sheol o desde lo más alto. Dios dijo: no la pediré. Dijo Ahaz: no la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías: oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que sepa el niño rechazar lo malo y elegir lo bueno, será devastada la tierra de esos dos reyes que te dan miedo. Yahvé traerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no los había desde que Efraín se separó de Judá. ¿A qué conversión nos invita la palabra de Dios? Quisiera proponerles precisamente que sigamos considerando y contemplando la perspectiva de Dios en relación con la confianza. La confianza que debemos de tener en Dios. La esperanza y la confianza pues es una virtud humana, ¿no? Podemos tener confianza en las personas, podemos tener confianza en nuestras capacidades, en nuestras cualidades. Podemos darle mucha confianza a alguna persona, por ejemplo, la confianza que depositamos en los médicos, ¿no? Quien nos inspira confianza, pues le damos esa confianza. Sin embargo, también se convierte en una virtud teologal, la esperanza, junto con la fe y la caridad, y como virtud teologal viene de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Y nos da estas tres virtudes teologales el día de nuestro bautismo. Y nos acompañan toda la vida. Entonces, que podamos dar el paso de una esperanza humana, de una confianza humana, a la esperanza teologal, teológica, que viene de Dios y que nos lleva a Dios. Esta esperanza, que es regalo de Dios, va mucho más allá que el optimismo, va mucho más allá
de una actitud personal que podamos tener. La esperanza, como tal, como virtud, debe llevarnos a poner nuestra confianza en Dios, a sabernos apoyar en Dios. El Papa Benedicto, en su carta encíclica Spe Salvi, nos ha dado precisamente una enseñanza muy hermosa, muy amplia, sobre la esperanza. Dice que según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta: ¿pero de qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella, y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella? ¿Y de qué tipo de certeza se trata? Y a partir de este planteamiento, entonces va a hacer ver cómo la fe y la esperanza, que en algún momento pueden ser como intercambiables, nos van a llevar en este camino de nuestra vida en Cristo, precisamente confiando en Dios y apoyándonos en Dios, esperando la salvación que ya Dios nos ha dado, pero que todavía no ha llegado en cada uno de nosotros a su plenitud. Esta llegará cuando lleguemos al cielo. Entonces, la esperanza nos abre precisamente a seguir recibiendo de Dios, abiertos al don de Dios, y la esperanza, por eso decimos, no es la última que muere, ¿no? Porque Dios siempre nos va dando más y más. Entonces, como virtud teologal, la esperanza nos debe llevar a una confianza plena en el Señor Jesús. A veces iremos como a tientas, ¿no? Como si estuviéramos en un lugar muy oscuro y casi a tientas, porque no sabemos dónde estamos pisando, no sabemos hacia dónde vamos caminando, pero no perder la esperanza, no dejar de confiar en el amor, en la providencia de Dios que siempre nos acompaña. Esta esperanza es muy necesaria en nuestros días. Cuando las cosas pareciera que nos están gritando que Dios nos ha abandonado, la esperanza, como virtud que viene de Dios y que nos lleva a Dios, entonces nos pone en una nueva apertura al Señor. San Pablo nos dice que esperar lo que ya se posee, pues no es esperanza, ¿no? Sino que tenemos que esperar algo, en cierta forma ya lo poseemos, pero no completamente. La esperanza nos lleva a estar siempre abiertos al don de Dios. Y por eso, este tiempo de Adviento, la Navidad que vamos a vivir, pues nutre nuestra esperanza y nos hace seguir caminando activamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra santificación. La mano que Dios nos ha tendido, que es Cristo Jesús, nos ayuda a recorrer este camino llenos de esperanza. Todos los días
levantándonos todos los días, lanzándonos a conquistar lo que está por venir con esta esperanza. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. A esto nos ha llamado el Señor desde nuestro bautismo. Vivamos siempre en esperanza. Pasemos finalmente a la acción. ¿De qué forma puedo mostrar a los demás que esta palabra de Dios me está transformando? Lo podemos expresar en un pequeño compromiso para nuestra vida. Y entonces formulemos nuestro compromiso. Yo quiero expresar mi compromiso ante esta palabra de Dios que hemos orado, de seguir nutriendo la esperanza en Cristo Jesús. Frente a las situaciones difíciles que se me van presentando, no dejar de esperar en Cristo Jesús. No dejar de esperar que mi Padre Dios tiene una nueva señal, que es la misma que nos ha dado Cristo Jesús, pero que me la hace presente cada momento. Formula tú también tu compromiso. Si te ayuda a ponerlo por escrito para que lo estés recordando, pues hazlo de esta manera. Vamos a concluir la lección divina agradeciendo a Dios este encuentro con su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno, porque una vez más nos has regalado el don de tu Espíritu Santo, que nos va llevando por el hermoso mundo de las Sagradas Escrituras, que nos va ayudando a comprender tu palabra, a saborearla, y porque el Espíritu Santo nos anima y nos entusiasma para lanzarnos con tu gracia a poner en práctica esta palabra que hoy hemos acogido. Gracias por habernos dado a tu Hijo, el Emmanuel, porque de esta manera constatamos que Dios está con nosotros. Gracias, Padre bueno. Gloria y alabanza a ti por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima lección divina. No olvidemos este camino de preparación a la Navidad, este Adviento que sea en la esperanza de acoger a nuestro Salvador, al Emmanuel, Dios con nosotros.